días. Buenos días, mi nombre es Jorge Pérez. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la iridotomía láser periférica. Vamos a ver qué resuelve, cuándo indicarla, cómo se realiza y cuáles son los cuidados y complicaciones más importantes. La iridotomía láser periférica o ILP consiste en crear un pequeño orificio en el iris periférico con ND y a veces con pretratamiento térmico con argón. Su utilidad principal es el cierre angular por bloqueo pupilar. Cuando el humor acuoso no pasa bien desde la cámara posterior a la anterior, se genera un gradiente de presión que empuja el iris hacia adelante y esto produce un iris abombado o bombé, estrechando o cerrando el ángulo iridocorneal. La ILP actúa como una válvula de escape que iguala las presiones entre ambas cámaras y permite que el iris se aplane. Por eso el mecanismo, cuando el mecanismo es predominantemente pupilar, una intervención anatómica bastante resolutiva es la ILP. Esta se usa principalmente en el espectro de cierre angular primario, sospecha de cierre, un cierre angular primario y glaucoma por cierre angular también. Cuando la gonioscopía sugiere un contacto iridotrabecular por un iris abombado, ya debemos considerar esto. En el ataque agudo, primero se controla la presión, se aclara la córnea y después se realiza la iridotomía en el ojo afectado. A menudo también se puede hacer en el ojo contralateral porque hay un riesgo anatómico bilateral. También es útil el bloqueo pupilar secundario, por ejemplo, cuando hay una seclusión de la pupila por uveitis o en pseudofagia, cuando falta una iridotomía patente. Si predominan sinequias periféricas extensas o mecanismos como iris en plató, la ILP sola no va a poder abrir el ángulo y habrá que complementar con otra intervención. Antes del procedimiento, lo más importante es confirmar que la indicación sea correcta y que el mecanismo incluya el bloqueo pupilar. Idealmente se hace la gonioscopía con indentación para diferenciar el cierre posicional de un sinequial. Para reducir el pico de presión se recomienda un alfagonista con apraclonidina o brimonidina y también se puede usar pilocarpina para contraer la pupila y estirar el iris periférico. Se puede usar anestesia tópica y un lente de iridotomía como el de Abraham, que es el que tenemos en la imagen. Se logra estabilidad y un mejor enfoque. El sitio suele ser bajo el párpado superior, entre las 11 y la 1 en punto, y en el tercio externo del iris para disminuir el riesgo de lesión del cristalino. La técnica de YAG más argón es la ideal para usar la mínima energía para poder crear un orificio permeable. Si se encuentra una cripta del iris, suele ser un buen punto de impacto. Con este láser muchas iridotomías se realizan alrededor de 4 a 5 millijoules, aunque en iris claros puede ser suficiente con 2 a 4 millijoules. Por encima de 5 ya aumenta el riesgo del daño al cristalino, entonces mejor ser conservadores. En un iris gruesos o muy pigmentados es frecuente el pretrato con argón o diodo para coagular y adelgazar el iris y después se complementa con el YAG. La penetración suele acompañarse de un gush de pigmento, como un disparo de pigmento. Al final el tamaño ideal debe de ser entre 150 a 200 micras. Y si el orificio
se cierra o no queda patente, es mejor intervenir en unos días o seleccionar un sitio alternativo. El resultado, el que se busca es pues anatómico, que se cree una comunicación entre las cámaras, que el iris no esté abombado y que el ángulo se pueda abrir. Si el cierre es principalmente por aposición del iris en el ángulo, esto puede ser suficiente para que mejore la filtración y bajar la presión. Pero si hay sinequias extensas o un daño intravehicular, la presión puede que siga elevada pese a que el ángulo esté más abierto, y ahí se tendría que añadir otro tratamiento médico o quirúrgico. Por eso es importante también confirmar la patencia del orificio y repetir la gonioscopía para documentar la apertura del ángulo. Las complicaciones más comunes son bastante manejables. El sangrado leve del iris es relativamente frecuente y se suele detener al aumentar la presión con el lente. El punto más importante es el pico de presión intraocular. Típicamente es temprano, por eso se debe de medir la PIO 1 o 2 horas después del procedimiento y tratar si es necesario con hipotensores tópicos o acetazolamida. Puede haber un poco de inflamación y ese se puede controlar con un corticoide tópico durante varios días. También pueden haber disfotopsias como un glare o una diplopía, pero tienden a mejorar espontáneamente. Y finalmente debemos confirmar que la iridotomía está permeable y que el ángulo realmente ha mejorado. Si no, se puede ampliar o repetir o complementar con otras estrategias como iridoplastía o una cirugía del cristalino. Muchas gracias.